Qué buena cuando uno recuerda, ministro, usted sonreía, recordaba también, porque en este caso, usted si bien es la autoridad, también es un usuario, anda en bicicleta, tiene varios elementos. Y usted destacaba, por ejemplo, el de Rancagua, pero es que el de Valparaíso Santiago probablemente lo están mirando mucha gente que hoy día viene en bus, pero además porque significaría algo que muchas veces se ha anunciado y que queda ahí. Entonces, soñando un poquito, ¿qué es lo que tiene que pasar, los plazos? ¿Cómo se va armando ese sueño? Me pone muy contenta esta introducción que hemos escuchado, porque es una introducción que permite poner todos los elementos arriba de la mesa que tenemos que considerar al avanzar en este proyecto que hemos decidido avanzar. ¿Ya? Por una parte, habla con mucha claridad el anhelo de tantas personas de volver a tener una conexión ferroviaria entre Santiago y Valparaíso. Obviamente yo me sumo. El darse cuenta de que es un proyecto que tiene localidades intermedias, que lo tuvimos, ¿no es cierto?, años atrás, que lo dejamos de operar. Sí. Pero también habla un poco de los par de desafíos que uno tiene. Por un lado, el contar con una competencia del bus que está ahí y que por lo tanto tenemos que ser capaces de poder montar un servicio que la gente lo prefiera. Un servicio que sea confiable, un servicio que sea suficientemente rápido, que tenga una tarifa atractiva. Ese es parte del desafío. También el reportaje nos recordaba las dificultades geográficas entre Santiago y Valparaíso que tenemos que vencer. Por lo tanto, la gran pregunta que tenemos hoy día y la gran decisión que tenemos hoy día en el gobierno es poder elegir cuál va a ser el trazado que nos permita llegar en forma más costo eficiente entre Santiago y Valparaíso. Hay distintas alternativas. El proyecto también mencionaba, ¿no es cierto?, el reportaje, de que hay dos proyectos presentados por privados que están siendo analizados por el Ministerio de Obras Públicas en la Oficina de Concesiones y que nosotros como Estado también hemos querido agregar una tercera alternativa que estamos trabajando, de modo que de aquí a fin de año, con mucha claridad, podamos decir, este es el trazado por el cual nos vamos a ir. Bueno, eso es parte de la decisión de la... No se puede contar nada. No se puede contar todavía, pero tenemos... Un par de alternativas tampoco. Tenemos estas dos alternativas que están arriba de la mesa, ¿verdad? Uno podría pensar en que van, una bastante directa, otra es toma hacia el norte y engancha, ¿verdad?, con el tren que va de Valparaíso a Limache. Podemos pensar tal vez en una que pueda ir por la Dormida. Estamos distinguiendo ¿Cuál es la que más le gusta a usted? Distintas alternativas. Yo prefiero restarme por el momento respecto a cuál, pero lo que sí me quiero comprometer es que de aquí a fin de año tenemos que elegir cuál va a ser ese trayecto. Es importante. De aquí a fin de año. Sí. De aquí a diciembre tenemos trayecto. Tenemos que definir cuál es el trayecto. Y aquí un poquito de paciencia respecto... Ahí tenemos el posible trazado. Y después de que lleguemos a tener, o lleguen más bien, si nosotros no tenemos pito que tocar en ese asunto. Todos tenemos pito que tocar. Nosotros escuchamos mucho. Pero esto, 45 minutos entonces entre Santiago y Valparaíso. ¿Cuánto tiempo tomaría? Me imagino que cada una de las alternativas tiene tiempos distintos, pero en promedio, ministro. Bueno, nosotros tenemos, una vez que definimos cuál va a ser el trazado, y ese trazado va a definir también cuál es el tiempo de viaje. Aquí hay un tema que no quiero dejar de tocar, que es que la gente no quiere ir de Santiago al Paraíso, la gente quiere llegar al hospital, la gente quiere llegar a la universidad. Y por lo tanto es clave no solamente tener el tren Santiago-Valparaíso, sino que además que la conexión con los sistemas de transporte público de cada una de las ciudades sea efectivo. No es lo mismo llegar a Maipú que llegar a Estación Central. No es lo mismo llegar arriba, ¿no es cierto?, a Placilla, que llegar a lo mejor a la estación en Viña del Mar. Y por lo tanto, parte del trazado tiene que hacerse cargo en forma muy contundente de esa conectividad con las dos zonas metropolitanas, de modo que la gente pueda tener al final un buen viaje entre su origen y su destino. Y eso es parte de lo que estamos trabajando. Una vez que definimos el trazado de aquí a fin de año, vamos a tener que tener 2 años para poder definir todas las ingenierías que nos permitan en 3 años más. Mire, estar ministro, ahí licitando. tiene justamente una línea de tiempo, un círculo de tiempo respecto del paso a paso, una hoja de ruta, claro, respecto del paso a paso. Entonces, el paso 1, un año respecto de a 2 años, evalúa la mejor opción según el costo y beneficio, si es factible o no es factible. El 2, entonces, los estudios específicos, y estamos estructurales, ambientales, suelos. El 3, el diseño y desarrollo de los planes de especificaciones técnicas. ¿Estamos ahí en esa etapa ya? Estamos en el momento hoy día de poder definir cuál es el trazado. Eso nos obliga en dos ámbitos. Uno, poder definir o predecir más o menos cuál va a ser la demanda. Porque como decía yo, depende del trazado cuánta gente lo va a usar. Y también definir cuáles son los costos asociados a cada uno de los trazados y con eso elegir cuál es la mejor inversión para el país respecto a las alternativas que tenemos. Respecto de cuánto van a ser los ahorros en congestión. Fíjate que es importante también. La gente decía, ¿por qué esto vale la pena?
vale la pena no solamente porque la gente va a pagar un pasaje. Esa no es la razón principal. La razón principal es porque nos va a permitir ahorrar tiempo de viaje entre Santiago y Valparaíso, porque nos va a permitir reducir accidentes que lo vemos con frecuencia en la ruta, porque nos permite reducir, ¿verdad?, gases de efecto invernadero en un contexto en que estamos hablando de... ministro, ahí yo creo que va el punto clave también, va a reducir la contaminación. Evidente. Todos esos son los elementos que se suman para poder decir, pero lo importante acá es poder generar un trazado y un servicio que dé garantía de que la gente lo va a usar. Y también al mismo tiempo entender cuáles son los costos de las distintas inversiones. Algunos pasan por túneles, por puentes, las obras civiles no son menores. Y lo importante, y aquí quisiera transmitir a la gente que nos está escuchando, es que tenemos un gobierno que está decidido a avanzar y que la decisión para este año es definir cuál es el trazado, y la decisión para el final de los 4 años de gobierno es haber lanzado una licitación para poder empezar una construcción. Y aquí la gente dice, pero ¿cómo tan lento? Quiero poner las cosas en contexto. La semana pasada me tocó estar, por ejemplo, en la extensión de la línea 3 de metro hacia Quilicura. Y estamos viendo con alegría que estamos entrando en Quilicura con un 80% de avance de la construcción. Y eso nos va a permitir, uno ya entra y ya ve la estación. Ya ve los túneles y empieza a imaginar cómo va a ser esto, y es muy emocionante. A fines del próximo año ya vamos a poder empezar la operación. Pero este es un proyecto que se anunció en el último año de Michelle Bachelet, y los estudios fueron antes. Y durante todo el gobierno de Sebastián Piñera esto se construyó para llegar hasta el momento que estamos hoy día. Los proyectos ferroviarios toman un poco más de tiempo de lo que quisiéramos. Me encantaría poder decir, vamos a tener un tren en 3-4 años más. La verdad es que hay un proceso y un periodo. Lo importante es que estamos aquí dando los pasos muy contundentes para poder no tener vuelta atrás y tener un tren que permita conectar Santiago y Valparaíso con una buena conexión, y que permita hacerse cargo de todos esos anhelos que yo también comparto, que nos van a permitir tener una mejor calidad de vida para la gente que viaja entre estas dos ciudades. Ministro, se mezcla la nostalgia también, y yo le pregunto algo bien práctico. ¿Vamos a tener un tren más parecido a lo nostálgico, a esta estructura, o vamos a tener un tren rápido, que es lo que vemos, por ejemplo, en esas gráficas? Porque es distinto, ¿no? Una cosa es el recorrido, y ahí es donde quería mezclar ese punto. El recorrido se va a ver por lugares, me imagino, donde habría más demanda, pero además se va a velar por un paisaje que también tenga que ver con pensar en que esto cumpla las dos funciones, algo práctico y también algo turístico. Yo creo que acá estamos hablando de un tren parecido a lo que estamos hoy día, quizá un poco mejor de lo que estamos viendo de cercanía, por ejemplo, de Santiago al sur. Un tren que podía llegar 150, 160, 170 kilómetros por hora. Ese es el rango en que uno se imaginaría. Y por supuesto que el tiempo que nos va a tomar va a depender de cuál es el trazado que finalmente escogemos. Es un servicio que ojalá, que importa también, es cuáles son las ciudades que uno visita, porque si uno va visitando algunas localidades también empieza a generar más demanda para este servicio. Y una cosa interesante también que sería importante conversar con el Ministerio de Vivienda es que empieza a habilitar lugares que pueden tener también una oportunidad para generar vivienda social, y de esa manera ofrecerle a personas que a lo mejor hoy día lo estás poniendo en la periferia de una ciudad, quizás pueden tener una buena conexión con ambas ciudades. Yo creo que hay hartas oportunidades inmobiliarias asociadas a este proyecto, de modo de no solamente generar la conexión de transporte. Al final lo que uno quiere es dar conectividad real para personas reales que optan por el servicio y que terminan gozando de esos ahorros de tiempo de viaje y de la calidad de servicio que uno ve en las imágenes. ¿Sabe qué, ministro? Lo quiero llevar a recordar y a proyectar. Porque en definitiva, usted cuando veía la nota sentía con la cabeza, y cuántos no viajamos en esos trenes, hicimos los recorridos. Sonreía, claro. Uno va a estar feliz. Pero es que hicimos esos recorridos, por ejemplo, nocturnos. Yo me acuerdo del Concepción Santiago Concepción, que era el que me tocaba a mí, que de verdad era una maravilla. Yo creo que subirse a uno de esos carros a uno le trae ese olor. Pero además el batido, porque uno iba así arriba del tren, porque iba de lado a lado. Dígame que no, ministro, ¿no? Yo hoy día lo recuerdo, yo tenía este porte ya, pero pensaría que tal vez uno se pega, o las camas, el coche cama, que era bien angostito. Yo creo que, no sé si la mitad de las generaciones cabe bien esas camitas. Vamos de inmediato con Leo Castillo, que está en estación. Mira las imágenes. Oye, linda la imagen. Pero mira, uno daba vuelta y se iba con las amigas, 4. Sí, todos mirando unos para atrás y uno para adelante, ¿no? Mira, ahí está. Oye, Leo Castillo, a ver, cuénteme. ¿Dónde está Leo Castillo? Mira, está en un lugar bien importante. La este venta. Recuerdo. ¿Dónde estás, Leo? Cuéntanos tú. Oye, yo estoy acá en la estación Mapocho. Me tomo un poco de las palabras que decían ustedes y vamos a hacer un recorrido bien bonito, bien histórico, patrimonial, precioso. Ustedes mencionaban la nostalgia, y la nostalgia tiene que ver con cultura,
con historia de Chile. Y por ejemplo, mira, entramos a la estación Mapocho y ya se siente el eco espontáneo claro. que surge acá de diferentes recuerdos, ventanales gigantes. Miren los vitrales, Carola. Es que es muy también linda. esta construcción, arte más ligado a la cultura neoclásica. Estamos hablando del Centro Cultural de Estación Mapocho, destinado obviamente a la difusión de la cultura, pero que antiguamente funcionaba como la estación más importante también de ferrocarriles. Estamos hablando de 20.000 metros cuadrados. Imagínense todo esta estación. Y les quiero mostrar un detalle, A ver. un detalle que tiene una fusión bien bonita. Ojalá lo podamos apreciar. Se me acaba de cortar el retorno. Ojalá Vamos a que me llamar lo de puedan vuelta. dar. Pero mira, hablamos de 20.000 metros cuadrados. Y mira esta fusión del techo de fierro que está fusionado con maderitas. Maderas, obviamente, que Qué cubren lindo. toda la estación, las Mira. estación de ferrocarriles acá en la estación Mapocho. Tiene que haber sido un trabajo, pero realmente maravilloso. Cuando yo les hablo de historia, le estoy hablando de esta fotografía. A ver si podemos retroceder un poquito con la cámara del señor Miguel Carrizo. Y mira, y aquí comienza la historia. La historia, claro. de la estación Mapocho. Esta fotografía que habla de la fachada como tal en los años 20. Imagínate, esto es en los años 20, momento en que conviven los carros de sangre con un creciente parque automotriz, porque vemos caballos, vemos los vehículos antiguos, y aquí se destacan las cúpulas originales y el frontis. Pero mira, si lo llevamos también a otro punto, la fachada principal, estamos hablando de este plano. Este es un plano Mira esa foto. de esos tiempos, la fachada principal elaborada en 1905. Y hay una serie de fotografías acá de la estación Mapocho que dan cuenta de los inicios del siglo XX, las vendedoras del Puente Los Carros, al fondo de la estación Mapocho. O sea, es realmente precioso. Mira, acá también tenemos una vista del otro sector, del sector surponiente en plena construcción, cuando se estaban realizando los trabajos. Todavía no tengo retorno y yo espero que me estén Leo. escuchando Sí, te bien. estamos Y aquí escuchando. comienzan las tradiciones. Porque aquí se podía viajar a Valparaíso, también se podía viajar a Iquique. Y ojo, que también habían unas escalas que tú podías hacer para llegar por los Andes a Mendoza, Claro. y posteriormente a Buenos Aires. Estamos viendo esta, mira Mira, esta imagen que la realmente que despedida. es preciosa. Mira. Qué lindo. La número 9 que está acá, que estamos hablando del verano de 1941. 350 escolares, muestra esta foto, que inician las vacaciones en Reñaca, acompañada de enfermeras, de profesores. O sea, realmente bonita la imagen. Mira esta fotografía también. A ver. Esta fotografía de la llegada de Gabriela Mistral. Mira, entré. Qué buena. Luego de 2 años Qué en foto. México, Increíble. mira, después de 2 años en México, donde se realizaba un aporte al sistema educacional en México, Gabriela Mistral retorna a Chile en 1925. Y una de las historias que me llamó también la atención, que me la acaba de contar Mario Medel, que lo conversaba con su familia, porque él también lee mucho, me decía que acá, en comparación a los fans, cuando uno viene a buscar a la estrella al aeropuerto en ese tiempo, aquí llegó el señor Jorge Negrete, el charro mexicano, por ahí por el año 46, 47, y me contaba que lo que leía él, me decía, aquí en la estación Mapocho quedó la escoba, 5.000 personas, desmanes de los fans, de las chiquillas, en ese El caso. Entonces, griterío. claro, la historia Claro. de la estación Mapocho es realmente realmente precioso, Carola. Muy Hoy bonito, maravilloso, qué lindas fotografías, qué lindos registros. Increíble. Leo, ¿y sabes qué? ¿Usted tiene recuerdos con el tren? ¿Usted viajó en tren? ¿Cómo Ha lo viajado, hacía? ¿no? ¿A dónde iba? ¿Le gustaría volver a hacerlo? ¿Qué recuerdos tiene? ¿Qué experiencias? Escríbanos, comparta con nosotros, hashtag Buenos Días TVN, para poder ir recordando qué es lo que hacíamos en el tren. Era tan arraigado.
Ojo, el carro comedor. Ese sí que era pituco. No, pero ahí era otro nivel. Ministro, cuando uno ve todo esto y vamos a la estación Mapocho con Leo Castillo, a propósito de que era el lugar, estación terminal, de inmediato yo me pregunté, ¿tendría que haber una infraestructura así para la estación terminal al llegar? Hoy día podría estar, por ejemplo? No, a mí también me trae recuerdos increíbles. A mí me tocó un viaje deportivo de Santiago a Concepción justo para la primera inundación. Y de vuelta el tren nos dejó en San Fernando. Y tuvimos que buscar todos estos 80 cabros de 12 años, buscar un lugar de alojamiento y de ahí al día siguiente buscar un tren que se demoró de San Fernando a Santiago como 24 horas porque fuimos ir reparando la vía. Fue bien impresionante. Sí, ¿por competencia deportiva, ministro? Grande recuerdo del tren. Y sí, efectivamente tenemos que hay que ver cuáles son, dependiendo de nuevo del trazado, cuáles son las estaciones a las cuales uno podría llegar. Hoy día tenemos la estación central como la gran estación. Sí. Por ejemplo, para el tren que va a Batuco, que es uno de los proyectos que vamos a impulsar y que vamos a empezar construcción en este periodo, el tren saldría de Quinta Normal. ¿El de Melipilla también? El de Melipilla, estación central. Yeah. Pero esto es muy interesante y la gente no sabe necesariamente, hay una conexión subterránea construida entre estación central y Quinta Normal. Una construcción que permite mover trenes y que tenemos que fortalecer, porque sería bonito además poder tener una conexión que nos permita llegar trenes, que haga todo el circuito, ¿no es cierto? Melipilla, estación central, después subterráneo, Quinta Normal y eventualmente seguir al norte. ¡Qué bueno! Y eso es parte también de lo que tenemos que trabajar. Sí, es un túnel que está ahí y que hay que ver cómo poder fortalecer y habilitar. Oiga, ministro, estamos viendo imágenes de cómo eran los vagones al interior, los verdaderos comedores. ¿Lo que hoy día se está proyectando sería así? ¿Sería distinto? ¿Cómo sería un vagón? El tren es diferente, obviamente. Es un tren que es más moderno. Aquí estamos hablando de imágenes bien antiguas. Basta mirar la gente, ¿no es cierto?, para darse cuenta que esto tiene décadas de antigüedad. Y por lo tanto hoy día la tecnología es diferente. Tenemos que traer trenes que sean de calidad, que nos permitan llegar entre Santiago y Valparaíso, dependiendo del trazado, dependiendo de los radios de curva. Nuestra geografía es bien compleja y no necesariamente uno tiene toda la facilidad siempre para poder dar todos los giros que uno quisiera con la amplitud que requiere ir muy rápido. ¿Es la topografía lo más complicado? Yo creo que sí. Eso es parte importante del desafío. La llegada al paraíso, una llegada que es difícil para el tren. Y por lo tanto hay que ver cuáles serían las obras que hay que llegar para poder llegar o directo a través de obras civiles importantes, o tal vez llegar enganchando, como hace una de las propuestas, por la llegada desde Limache, que es un poquito más largo, pero tampoco es tanto más largo. Ministro, pero como antes se hacía, más de alguno dirá, ¿por qué no se retoma el trayecto que hubo en su momento? Es una posibilidad. ¿Podría ser el mismo proyecto? Claro, es una posibilidad. Es una posibilidad que además tiene la gracia de que probablemente requiere menos inversión, porque el trayecto está ahí, pero un poquito más largo. Entonces cuando ya estamos hablando, pero tiene la gracia que es más barato, es más rápido de poder implementar, pero que a lo mejor en vez de ser 45 minutos sería un poquito más largo. Y eso es parte de la discusión que tenemos que tener. Y ahí pido a la gente que tenga un poco de paciencia y confianza en las autoridades respecto de cómo uno balancea esto de un viaje, el largo del viaje en función del trazado que uno toma y los costos de inversión, y eso también los plazos que significan. Y eso es lo que hemos definido aquí con el Ministerio, con el Ministro de Obras Públicas y con el gobierno completo respecto de cómo avanzar. Pero lo que es importante que la gente escuche con fuerza es que desde el punto de vista del presidente Boric hay una decisión muy contundente de que este es un proyecto que tiene que dejar de esperar, sino que avanzar a la siguiente etapa durante este periodo. Ministro, ¿sabe que ahí nos están escribiendo? Había alguien que no alcanzé a ver el nombre, pero decía que eran una generación criada con Harry Potter y que por lo tanto anhelaban subirse al tren también. Que es cierto, ¿no? Claro que ahí dice, somos generación que se ha formado con Harry Potter y en general anhelamos tener acceso a los trenes. Fíjate que en Temuco hay un servicio de tren de cercanía a un colegio que se llama el Colegio Clarence, creo, y que es la misma sensación, porque es un servicio de tren de cercanía en que la mayoría de los que lo usan son estudiantes de colegio. Estudiantes. Y tú estás en Temuco y de repente llega el tren y se bajan 200 niños. Es muy impresionante la sensación, como que evocar que está llegando desde Howards, ¿verdad? La gente en Temuco. Y eso pasa hoy día. Y ese ¿La estación tren, no desaparece, eso sí? No. Bueno, y ese tren lo vamos a extender para llegar a Padre Las Casas. También parte de los proyectos que estamos trabajando este año, porque es importante decirlo. El Santiago del Paraíso se toma toda la prensa, toda la atención, pero hay una serie de proyectos que hoy día están trabajándose. Estamos trabajando para llegar a Melipilla con un proyecto que está en construcción. Vamos a llegar a Batuco, vamos a extender el tren que va de Puerto a Limache para llegar a Quillota y Calera.
Estamos avanzando también en fortalecer con nuevos trenes el servicio que llega de Rancagua a Chillán. Hay varios, ¿ah? No, la cartera es mucho más amplia y cuando uno dice Santiago Valparaíso toma tiempo, efectivamente, porque estamos empezando ya en medio de los estudios, pero hay otros que están mucho más avanzados. Y en el sentido que la gente entienda que el modo ferroviario es un modo que estamos trabajando y que eso vamos a tener buena noticia durante este periodo. Ministro, hay varios proyectos y hay varios recuerdos también que nos están llegando al hashtag Buenos Días TVN. Y también, Leo Castillo, tú estabas mostrando ahí las fotos, los recuerdos que hay ahí. Pero ¿cuáles son tus recuerdos en el tren? ¿Te recuerdas algún destino en particular, algún viaje en particular, Leo? Sí, de todas maneras, cuando yo tenía alrededor de entre los 5 y los 10 años, me acuerdo que era todo una proeza, todo un tema viajar con mi familia al litoral central, específicamente a Cartagena. Entonces nos íbamos a Estación Central y tomábamos todo el familión, nos íbamos al litoral y nos bajábamos en San Antonio. Ahí estaba uno de los terminales para poder, incluso me acuerdo, caminar y pasar por algunas playas para llegar al sector de Cartagena o San Sebastián. Entonces, claro, recuerdo que era muy, muy bonito, pero para nosotros, en este caso como niños y mis primos también y hermanos, se deben recordar, esto tiene relación con que esperábamos la salida del colegio, en este caso diciembre, para que nuestros abuelos con nuestros papás nos llevaran a todo el familión, y estamos hablando en este caso de la familia Segura, que son 7 hermanos, viajamos la mayoría, o sea, iban todos los hermanos, todos los primos, en este caso los más grandes que ya tienen 40, 45 años, y nos íbamos a la playa y tomábamos el tren, y eso era levantarse a las 3 de la mañana y salíamos de Conchalí, en este caso de Avenida El Salto, y viajábamos a la Estación Central. Tomábamos, me acuerdo que la micro, si no recuerdo mal, la Portugal El Salto, a lo mejor me equivoco, pero la micro del sector norte que iba a la Estación Central, y ahí nos bajamos. ¿Y nos bajamos con qué? No sé cuántos bolsos llevábamos, pero lo que sí logramos entender, o yo logro entender, que todos los bolsos entraban en el tren. Y no solamente mi familia, sino que muchas familias se iban, obviamente, terminando diciembre, se iban inmediatamente a la playa para quedarse 3 semanas, un mes. Nosotros estábamos un mes con todo el familión, pero tengo ese recuerdo bonito de bajarme en la estación de San Antonio, después caminar con mi abuelo, y estaba allá todo un mes, pues, precioso. Lindo. Además, cuando los bolsos eran la mitad de lo que son ahora, porque cabían en este pedacito en la parte de arriba del tren, y uno los depositaba ahí. Nos están escribiendo y les queremos agradecer muchísimo sus mensajes a través del Twitter, y aquí revisamos uno que nos dice Bernie hasta Buruaga. Acá les presento nuestro viaje en tren, saliendo de la hermosa estación Mapocho, Santiago, Valparaíso, junto a mi padre y hermana. Bellos recuerdos, mire qué lindo. Además, en esas ventanas que eran de madera, que hasta se podían subir las ventanas en el tren. No,